Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Simposio de Humanidades. Intervención de Javier Eladio Guzmán Villanueva sobre Nicolás Salmerón, proceder dialéctico en una actitud analítica. Introducción. Esta investigación versa sobre la figura del pensador filosófico, del pedagogo y del político Nicolás Salmerón Alonso, natural de Alhama-la-Seca, Almería, 10 de abril de 1838, fallecido en Pau, Francia, 20 de septiembre de 1908. Tan relevante en España a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y tan olvidado en la actualidad. No aparece en ningún plan de estudio universitarios, ni en filosofía, ni en pedagogía, ni en ciencias políticas, lo que es un síntoma del escaso o nulo tratamiento que reciben los artífices del pensamiento público español en el ámbito académico y en los medios sociales, en el mundo enredado. Y en el caso de aparecer Salmerón, suele aparecer junto a la etiqueta de krausista, como si fuese el único molde para su pensamiento, su expresividad y su agencia. Objetivos. Para saber dónde ubicar y cómo ubicar a Nicolás Salmerón en el pensamiento público español, a través de saber cómo piensa, cómo se expresa y cómo actúa, hay que planificarse los objetivos parciales de entender, saber, conocer las concepciones de pensamiento que operaban y se estaban fraguando en la segunda mitad del siglo XIX en España y atender al corpus discursivo de Salmerón, para saber si también y en qué medida es dialéctico, además de analítico. Tonalidad analítica que nosotros ya hemos mostrado en nuestro trabajo, Salmerón, analista resolutivo, que se puede localizar en Internet como artículo del número 2 de Real, Revista de Estudios Almerienses. Y es que nuestras investigaciones pretéritas ya han mostrado el resultado que, si operamos con una concepción amplia de concepción analítica de la filosofía, este relevante movimiento intelectual surgido en la segunda mitad del siglo XIX, que ha operado durante todo el siglo XX y sigue, pero transformándose en el siglo XXI, tuvo como figuras constituyentes en el momento de su aparición, más allá de la conciencia o no solo a Frank Brentano, a Ernst Mach, a Henry Sidgwick y Charles Sanders Peirce, sino también a Nicolás Salmerón, todos nacidos en torno a 1838-1839. Los motivos es que los cinco comparten, desde una claridad formal, una reacción contra los excesos idealistas y un contenido que tiene que ver con la vinculación pensamiento, lenguaje, mundo. Y todo esto antes que los tomados por padres fundadores de la filosofía analítica: Frege, Moore, Russell, Wittgenstein. Para evitar equívocos, confusiones y discusiones planas sobre si tal pensador es o no analítico, finalmente nos hemos decantado por utilizar el adjetivo resolutivo en vez de analítico, y de esta manera definimos lo siguiente, o entendemos por, lo que pasa es que añadimos un cuarto rasgo, entendemos por pensadores filosóficos, que pueden ser filósofos o no si tienen un sistema filosófico, pero esto es aparte. Pensadores filosóficos que, 1, son formalmente claros, 2, reaccionan contra los excesos escolásticos o idealistas, sean o no hegelianos. 3, con una muy especial atención al entramado de lo cognoscitivo, lo lingüístico, lo agentivo. Y además 4, que procuran resolver problemas relevantes o al menos disipar o disminuir la complejidad de los fenómenos que nos atraviesan. A todo esto lo denominamos concepción resolutiva de la filosofía o del pensamiento. Pues bien, dentro del siglo XXI se está dando un giro materialista en el seno del pensamiento en general y de la filosofía en particular, y de todas las humanidades. Los distintos realismos que van surgiendo y en ocasiones hasta entrelazándose, con más o menos tiempo, con más o menos fortuna en el entrelazamiento. Además de la expansión en el siglo XXI de los materialismos emergentes o emergidos a lo largo del siglo XX, como el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y su posterior desarrollo en la Escuela de Filosofía de Oviedo en el XX y actualmente en el XXI,
el racionalismo gradualista de Lorenzo Peña, todavía vivo, que tiene todo un sistema filosófico a partir de una lógica contradictorial que ha aplicado a la ontología, a la epistemología y finalmente a la jurisprudencia, también a la historia. Ambos dos ejemplos de un conjunto más amplio, el materialismo hispánico, que también incluiría pensamientos como los de Mario Bunge, Jesús Mosterín, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina y otros. Sánchez Ortiz de Urbina también todavía vivo, que obedecerían al menos los últimos realismos especulativos. Decimos en plural, realismos especulativos, no es que haya un único realismo especulativo. Pues esta diversidad de nuevos realismos, especulaciones nuevas en torno a la materia, ontologías orientadas a los objetos, todas estas versiones de realismos especulativos obedecerían, entre otras motivaciones, a un intento de superación tanto de la filosofía analítica como de la mal llamada filosofía continental, conservando las virtudes de ambas, pero eliminando los errores. En este contexto cabe preguntarse por pensadores filosóficos, por filósofos, por pensadores en general, que se mueven operando con operaciones dialécticas y operaciones analíticas, y a veces en mezcla. Todo esto desde el prejuicio nuestro de que la dialéctica sería la versión más sofisticada de eso mal llamado pensamiento continental. Otra versión sería la modalidad ontológico-existencialista, que a la postre se mutaría o sería sustituida por los estructuralismos varios, que darían lugar a los postestructuralismos y al final en los posmodernismos y agujeros varios. Pensadores filosóficos que operarían analítica y dialécticamente, como Habermas, todavía vivo, Gustavo Bueno, Tierno Galván, ambos dos españoles y de la segunda mitad del siglo XX, y en el primer tercio del siglo XX el ruso Valentín Volosinov, asimismo el ruso Vygotsky. ¿Y Salmerón? También Nicolás Salmerón se mueve en operaciones analítico-dialécticas, dialético-analíticas. Esa es la pregunta de nuestro trabajo. Así pues, el objetivo principal de esta investigación sería estudiar los textos filosóficos de Salmerón para ver qué relación guardan, además de con una actitud analítica, con un proceder dialéctico. Metodología. Este ejercicio de hermenéutica, porque no dejamos de interpretar los textos, la escritura de Nicolás Salmerón, requiere previamente un reflexionar qué es el pensar dialéctico. Así pues, la metodología empleada ha sido una lectura explicativa, comprensiva y crítica de los trabajos filosóficos de Nicolás Salmerón, para explicitar cómo piensa. Pero también nos interesa el para qué piensa. Así pues, lo que tenemos que hacer es atender a la posible intencionalidad realizada en su escritura. El marco metodológico de fondo ha sido nuestra propia versión de la retórica, nuestro modelo, la retórica circularista. Así pues, nos vamos a fijar especialmente en las estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas, es decir, las estrategias discursivas presentes en los textos de Nicolás Salmerón. Y vamos a hacer las veces de transductor de Nicolás Salmerón. Lo vamos a interpretar no para nosotros mismos, sino para los demás. Discusión. Se ha discutido el pensar escrito de Nicolás Salmerón sobre la religión, la civilización moderna, las libertades, las novedades filosóficas finiseculares, la historia, la justicia, la cultura y la vida. Esos son los principales objetos filosóficos de Nicolás Salmerón. Pues bien, ante cada uno de estos fenómenos antropológicos, Nicolás Salmerón necesita, o al menos se cree necesitado, de utilizar una terminología binaria para explicitar las fuerzas contrarias que andan en juego. Con todo, Nicolás Salmerón, aunque estaba al tanto de las principales corrientes filosóficas del siglo XIX, no mantiene una actitud marxista o determinista o belicista de lucha de clases concibiendo la historia. Ni la historia con H mayúscula de la disciplina, el área de conocimiento que estudia los actos relevantes de la especie humana, ni la historia con H minúscula, dichos actos relevantes. Pues Nicolás Salmerón mantiene una actitud progresista en cuanto evolucionista de la especie humana, del ser humano y por lo tanto de su historia.
dejando aparte de ciertos vaivenes, un pensamiento sobre la historia que también comparte actualmente Lorenzo Peña. Lo que pasa es que para atender bien la historia, lo histórico, pues para entenderla bien debemos atender a sus extremos, a sus manifestaciones duales. Cabe así fijarse para Nicolás Salmerón en cada uno de estos fenómenos antropológicos relevantes en las dos opciones más antagónicas. Pero en el fondo, Nicolás Salmerón no buscaría subrayar una oposición. A él le gustaría llegar a un consenso, a un concierto. Literalmente utiliza la expresión concierto. Concierto de las ideas o en las ideas, concierto en las acciones y en las expresiones. Y claro, el concierto ya no es dialéctico, porque quizá para llegar al concierto tenemos que eliminar o reducir o pulir las posiciones más extremas. Entonces quizá la política que tiene en la cabeza e intenta llevar a la práctica Nicolás Salmerón, nosotros actualmente la denominaremos bajo el sintagma política de la razonabilidad. Pasando previamente Nicolás Salmerón por una educación abierta o educación libre de dogmas y de prejuicios. Pues no podemos olvidarnos que la política práctica y el pensar político de Nicolás Salmerón se basa en cierta pedagogía, no solo teórica, sino sobre todo práctica que llevó a cabo, que a su vez se basa en cierto pensamiento filosófico que estaba construyendo Nicolás Salmerón y ejercitando a través de su oficio de catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid, en un puesto que luego sería ocupado por Ortega y Gasset. Así Nicolás Salmerón llegó o pasó o se movió desde la filosofía sin dejarla a la pedagogía y desde la pedagogía a la política y de la política pues volvió o llegó o subrayó la ética. Resultado. Los resultados obtenidos es que en la mayoría de los trabajos filosóficos de Nicolás Salmerón articula un pensamiento operando con parejas de conceptos opuestos o de ideas contrarias o de actitudes antagónicas. Pero en ningún momento adquiere Nicolás Salmerón un compromiso ontológico de que la realidad necesariamente es binaria, como tampoco adquiere Nicolás Salmerón un compromiso epistemológico de que el sujeto, para percibir el objeto, necesariamente tiene que adquirir un modo binario. No se trataría en Salmerón de una dialéctica como fin, sino de un proceder dialéctico como medio para una actitud resolutiva. Conclusión. La conclusión a la que llegamos es que Nicolás Salmerón cabe concebirlo, cabe reivindicarlo como un analista dialéctico con una finalidad cívica. De ahí que los que estamos construyendo un modelo de pensamiento beligerante a ultranza contra los posmodernismos, que sea continuador a la par que superador de las concepciones analítica y dialéctica de la filosofía y del pensamiento en general, a través de un modelo de pensamiento que denominamos análisis dialógico, que consiste en cuando vamos a investigar con rigor y profundidad y radicalidad un fenómeno, pues tenemos que tener al menos 3 indagaciones, 3 perspectivas, pero potentes, no cualquier perspectiva, 3 perspectivas al menos, o 4 o 5 potentes, perspectivas que entramos en juego, y un modelo que viene acompañado o asociado con una actitud social de política de la razonabilidad, a partir precisamente de dicho estudio dialógico de los fenómenos que nos afectan, pues quienes estamos en esta órbita no podemos dejar de pensar y de ver la figura de Nicolás Salmerón como un objeto de estudio relevante, como un acicate, como un pensamiento a estudiar en profundidad, incluso a reivindicar como propedéutica para pensar con rigor y de forma no monológica en el siglo XXI.